la teoría del valor trabajo determina los precios. Ok, determina los precios. Pero ¿en qué se determina el salario? O sea, el salario tiene que ver con los precios. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes para determinar los precios necesitan saber la teoría, digamos, el valor trabajo. Pero, o sea, para saber el valor trabajo necesitan los precios. O sea, ¿qué tienen? Un problema de circularidad, por ende el sistema no tiene solución. No solo eso, sino que además hay otro problema más que también lo muestra ridículo, porque si el precio de las cosas viene dado por la teoría del valor trabajo o alguna teoría objetiva del valor, en el fondo cuando ustedes están determinando el precio, ¿qué es lo que están haciendo? Están sumando costos. Dentro de esos costos también podrían incorporar la retribución del capital. Ahora, la pregunta es, si esto fuera tan fácil, no habría quiebras. Si ustedes están poniendo justamente, están sumando todos los costos y están sumando la retribución del capital, o sea, sumaron todos los costos, determinaron el precio correcto, ¿qué problema hay? Ustedes tendrían que estar encontrando demanda. Es decir, no habría quiebras, lo cual miran el mundo real y claramente es una estupidez. Pero además dice otra cosa, implica eso, que si yo voy a poder sobrevivir y no voy a ir a la quiebra sumando costos, o sea, y voy a estar bien porque voy a tener la retribución del capital, que seguramente ellos le encontrarán la forma de definir la retribución justa, en ese contexto, el punto es, ¿y qué sentido tiene ser eficiente? Si total sumo todos los costos y vendo. Bueno, eso parece que no sería el caso. Si ustedes son ineficientes, no les va a ir bien. Van a terminar quebrando, es decir, guarda relación con lo que acabo de decir hace un minuto. Otra cosa que los caracteriza es la contradicción que implica el progreso tecnológico con lo que es la teoría de la explotación. Porque, ok, supongamos que, bueno, los malditos capitalistas están explotando a los pobres trabajadores, ¿no? Ahora, el punto es, yo me imagino que todos deben conocer la ley de Moore y cómo todo el progreso tecnológico puede ser explicado con esa misma lógica. Es decir, con lo cual, digo, ya la sola existencia de la ley de Moore, digo, tira por la borda los planteos socialistas, pero ¿cuál es la característica del progreso tecnológico? La característica del progreso tecnológico es que con la misma cantidad de trabajo pueden producir más, o pueden producir lo mismo con menos trabajo. Y esa es la característica del progreso tecnológico, por lo cual inexorablemente el progreso tecnológico ¿qué implica? Ahorro de trabajo. Ahora, ustedes háganse esta pregunta, ¿el progreso tecnológico lo impulsan los trabajadores o los impulsan las empresas? Bien, lo impulsan las empresas. Ahora, digo, qué tontos que son los empresarios, ¿no? Porque se están aprovechando y están explotando a los trabajadores. O sea, van y se pegan un tiro en el pie porque son tontos, porque ahora, como van a utilizar el progreso tecnológico, entonces utilizan menos trabajo y entonces explotan menos. Dios iría en contra de sus propios incentivos, lo cual es una estupidez, o sea, no cierran los incentivos. Es decir, hay una contradicción en los términos. Obviamente que los socialistas a cualquier porquería que anda vuelta se tratan de prender, como una garrapata. Entonces, por ejemplo, son grandes defensores de la falacia ludita. Aquellos que conozcan la historia, digo, si no la cuento, es que es cuando aparece el telar mecánico, o sea, había un señor que se llamaba Lud y estaba muy enojado porque se había quedado sin trabajo y fue y rompió el telar. Bueno, es más o menos lo que hacen los socialistas, o sea, es el odio a la máquina. Es decir, que lo disfrazan de distintas formas, con que le quieren poner impuestos, que quieren, por ejemplo, dicen no, porque en realidad el progreso tecnológico genera desempleo. Falso. Falso, porque cuando yo genero el progreso tecnológico,
estoy generando bienes de mejor calidad a un mejor precio. Eso implica que yo tengo un determinado ahorro ahora que lo puedo utilizar en otros bienes. Y consecuentemente estoy haciendo expandir a otro sector. Y lo que va a hacer el mecanismo de mercado es que se trasladen. Es decir, o vamos a ponerlo así. Miren, el día que se inventó la lamparita, y la verdad que los productores de vela no estaban contentos con Edison, ¿no? O sea, estaban bastante calientes, por decirlo de alguna manera elegante, y si podía lo reventaban a trompadas, o sea, el equivalente de luz. Digo, pero hoy podemos estar haciendo esta conferencia, la podemos estar transmitiendo, y podemos hacer todas estas cosas porque justamente no nos estamos iluminando con velas. Si fuera cierto lo que proponen los luditas y que los socialistas adhieren tan abiertamente, la realidad es que no podríamos tener, en el mejor de los mundos, tendríamos la misma cantidad de puestos de trabajo que teníamos en 1776. Por lo tanto, dada la evolución de la población, hoy tendríamos 87,5% de desempleo, lo cual es una estupidez del tamaño de una casa. Hay toda la parte que tiene que ver con el equilibrio del estado estacionario y el rol de las ganancias, porque en el fondo el capitalismo tiene que ver justamente con eso, con las ganancias, el rol que tienen las ganancias. Fíjense la cantidad de estupideces que se hicieron durante la pandemia, por ejemplo, cuando faltaban los barbijos o faltaban las vacunas. ¿Qué salieron a hacer? Salieron a regular. O las estupideces que dicen ahora con la energía o con los alimentos que se producen en Ucrania. A ver, si ustedes tienen la producción de A y la producción de B, supongamos que estamos en equilibrio de estado estacionario. Por algún motivo, o hay un cambio de preferencias hacia A o hay una contracción de la oferta de A, lo que fuera. Pero sucede que tengo unos consumidores cabrones que no quieren dejar de consumir A. ¿Qué es lo que pasa? El precio de A sube. Ahora, lo interesante de esto es que cuando ustedes consuman más de A, van a tener ¿qué cosa? Consumir menos de B. Entonces va a bajar el precio de B, van a caer los beneficios de B, los beneficios de A van a ser más grandes. ¿Y qué van a hacer los beneficios de A? Y van a traer que la gente haga ¿qué cosa? Produzca más de A. Sin embargo, cuando vino la pandemia, ¿qué hicieron? Quisieron regular ¿qué? Las vacunas, quisieron regular los barbijos, querían regular todo. Es decir, lo único que estaban haciendo era dañar a la gente. Es decir, porque justamente cuando el Estado se mete ahí, rompe todo, hace que todo funcione peor. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza entonces al sistema capitalista? Esto de que las ganancias son un faro y que es como se mueve el sistema. Cuando ustedes rompen esa señal, el que se tiene que expandir no se expande y el que se tenía que caer se cae. Con lo cual, ¿cómo están? Peor. Y ligado a esto, ¿qué es lo que va a pasar? Una vez que se hacen todos los ajustes, de vuelta van a quedar ¿qué? Todos los retornos corregidos por riesgo van a ser ¿cómo? Iguales, porque si no habría un desarbitraje. Entonces faltaría que todavía vaya más gente a A y que haya gente que siga saliendo de B. Ahora, si las características de la teoría del valor-trabajo implicarían ¿qué cosa? Que la relación capital-trabajo en todos los sectores, ¿cómo tendría que ser para que tengan la misma ganancia? Iguales. Y eso es una estupidez. Miren, por ejemplo, la relación capital-trabajo en la industria y, no sé, en los servicios. Es totalmente distinto. Los servicios son mucho más intensivos en mano de obra. Es decir, por lo tanto, digo, no cierra ni en lo teórico, ni no cierra tampoco en lo empírico. Ahora, la pregunta es, si las obras de Menger, Ball-Raj, Gibbons tiraron por la borda la teoría del valor-trabajo sobre la que está construida la teoría de la explotación de Robertus y la plusvalía de Marx. Si el propio Eugene von Baber escribió un libro que se llama La conclusión del sistema marxiano y demuestra que es un error teórico
y que siempre va a funcionar mal. Y además, cuando van a la evidencia empírica, además, siempre fracasó. Igual, para ellos eso es una cuestión discutible. Cuando fue el debate para diputados nacionales, en el debate de la provincia de Buenos Aires, a mi colega José Luis Espert le toca debatir mano a mano con Nicolás del Caño. Entonces, José Luis le dice, dame un caso exitoso. Le contestó la Unión Soviética. Listo, está todo dicho. Entonces, la verdad es que la pregunta es si siempre fracasó en lo teórico, fracasó desde el punto de vista empírico. El punto es entonces, ¿por qué siguen sosteniendo al socialismo? ¿Por qué lo siguen defendiendo? Si todo lo que toca la ruina, donde aparece la miseria, el hambre, digamos, la guerra, es todo un desastre. ¿Por qué? Y esto a mí me inspiró la respuesta, un libro de Mises que se llama La mentalidad anticapitalista. Y es muy interesante porque ¿qué es lo que hace el sistema capitalista? Y los pone a competir. Y obviamente en esa competencia va a haber uno que va a ganar y el resto pierde, por decirlo de alguna manera. ¿Qué hace el socialismo? El socialismo se alimenta de la envidia, del odio, del resentimiento y le dice, no, vos no perdiste porque el otro es mejor, sino que el otro te ganó porque hizo trampa o porque pertenece a la burguesía o porque esto, porque lo otro. Es decir, le da un fundamento, ¿sí?, que le permite canalizar su bronca, su envidia, su odio, su resentimiento por haber perdido. Es decir, si yo voy a jugar contra Federer y Federer me gana 6-0, 6-0, ¿sí?, no es porque Federer es mejor, sino porque en realidad hay toda una conspiración que hizo que Federer, digamos, me ganara 6-0, 6-0. Bueno, podría pasar una vez, pero si el experimento lo repetimos 1000 veces, ¿cómo va a ser siempre 6-0, 6-0? O sea, no hay chance que sea de otra manera. Pero, ¿qué es lo que hacen? Entonces trabajan sobre lo peor de la esencia del ser humano. En lugar de reconocer que el otro es mejor, busca una justificación para demonizar al mejor.